Que había poniendo memes y yo fuera. Vamos, los compañeros de las diferentes sindicatos, tenemos atención, por favor. Gánate.
Buenos días a todos los que se han conectado, que no son muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que son 18. El doctor Eduardo ya me dio la información. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Gracias al doctor Eduardo por invitarme. Mi nombre es, lo que pasa es que no me veo ahí, estoy a contraluz. Pero bueno, mi nombre es Germán Rodríguez Chacón, yo soy profesor de las especializaciones en Derecho Público de la universidad. Soy abogado egresado de la Universidad Nacional. Tengo una especialización en Derecho Público en la Universidad Nacional, una maestría en Derecho en la Universidad Nacional. Estoy haciendo el doctorado también en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y estudios en Derecho Internacional Público, en Derechos Humanos en Costa Rica y en Contratación Estatal. Además, soy agrólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy les voy a hablar de un tema. Ustedes tengo entendido que son estudiantes de primer semestre. Y voy a hablarles de un tema muy, muy puntual y muy importante para ustedes y para todos los abogados, que es trascendental en el ejercicio de su profesión, de la profesión que van a detentar una vez culminen con los requisitos que exige la universidad para otorgarles el título de abogados. Y es algo que tiene que ver, que parece que se nos olvida que esto existe, se nos olvida que los abogados no solamente vamos a una facultad de Derecho a aprendernos un poco de normas, a salir a aplicarlas, a ejercerlas, y se nos olvida que tenemos unos deberes, que tenemos unos compromisos que adquirimos desde el mismo momento en que ingresamos a las facultades de Derecho, dada la misma trascendencia, como lo ha dicho la Corte Constitucional, del ejercicio de la profesión de abogado. Es muy importante que ustedes lo tengan presente, es muy importante que sepan hasta dónde van, hasta dónde pueden ir, qué no pueden hacer y cuáles son las consecuencias que representa para un abogado eventualmente incurrir en algún tipo de falta o en algún tipo de violación a sus deberes profesionales como abogado. Entonces voy a hablarles del régimen disciplinario de los abogados. Para que se vayan familiarizando con él, les sugiero ir buscando, para que la tengan ustedes a mano, la ley 1123 del 2007. La ley 1123 es el régimen disciplinario de los abogados, es el código disciplinario del abogado. Y ahí es a donde están todas las disposiciones y todos los deberes que ustedes tienen que ejercer como profesionales del derecho y qué es lo que no pueden hacer cuando estén ejerciendo la profesión. Es importante que lo sepan, es muy importante que lo sepan porque ustedes una vez salgan a enfrentarse con la realidad, con el mundo, una vez hayan obtenido su título, van a estar exponiendo su tarjeta profesional que les costó no sé cuánto en la universidad, pero además que les llevó un largo tiempo, 4 años, no sé cuánto se vayan a tardar para poder obtener el título de abogados, y no pueden salir a la calle a cometer errores, a recibir quejas de los clientes y consecuentemente las sanciones que les va a imponer hoy el Consejo Superior de la Judicatura, salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, en adelante a partir del mes de enero, creería yo, porque ya deben estar nombrados los nuevos magistrados, deben estar elegidos los nuevos magistrados que van a conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el órgano que va a reemplazar a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales
de la Judicatura a Salas Jurisdiccionales Disciplinarias en virtud del acto legislativo número 2 del 2015, que es la conocida como la reforma política, que esa reforma política acabó con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no se había podido conformar la nueva comisión por unos temas de interpretación normativa, pero finalmente la Corte Constitucional hace muy poco autorizó que sin necesidad de tramitar una ley estatutaria que diera cuenta de los requisitos, las calidades y demás situaciones relacionadas con los magistrados, o con los consejeros, mejor, con los comisionados que se van a encargar de esta función, en segunda instancia, autorizó que se diera el trámite legal para poder elegir a aquellas personas que van a reemplazar a quienes hoy están en la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fundamentalmente porque los consejos seccionales son proveídos por concurso, son cargos de carrera y se mantendrán, solamente que van a cambiar la denominación, no se van a llamar consejos seccionales de la Judicatura, sino se va a llamar Comisión Nacional de Disciplina Judicial Seccional Bogotá o Seccional Tunja, bueno, en fin, donde esté ubicada. Entonces, ya el gobierno nacional dio el paso para enviar tres de las 7 ternas al Congreso de la República, quien es el que se va a encargar de elegir, a los futuros comisionados. Cuando se habla de Congreso en pleno, implica que se reúnen Cámara de Representantes y Senado de la República, y en una sola plenaria conjunta votan para elegir quienes van a desempeñar el cargo de jueces de los jueces, porque en últimas es eso, porque nos vamos a encargar, o se van a encargar ellos, de adelantar las investigaciones disciplinarias en contra de jueces, de magistrados, de tribunales, de abogados. Ya miraremos más adelante cómo está, pero por ahora miremos el régimen disciplinario del abogado, que está contenido en la ley 1123 del 2007. Esta es la norma que lo rige a ustedes en materia disciplinaria. Es la norma que les señala qué es lo que deben hacer, en qué términos lo deben hacer y cómo lo deben hacer. Vuelvo y les repito, búsquenla, ténganla a mano y léanla. Esto es para leerla. Estaba regulado antes en el decreto 196 de 1971, el cual se encuentra vigente para faltas continuadas ocurridas antes de abril de 2011, de abril 22 de 2011, fecha en que entró en vigor la ley 1123. ¿Qué quiere decir? Que una falta sea continuada. Una falta es continuada cuando sus efectos permanecen en el tiempo. Por ejemplo, a usted le llega un cliente para que cobre un título ejecutivo, una letra de cambio, un pagaré, no sé, una conciliación que fue incumplida, en fin. Y usted inicia el proceso ejecutivo. Obtiene los réditos de ese proceso y no le entrega el dinero al cliente. A partir de ese momento está usted incurso en una falta disciplinaria de las contenidas en la ley 1123 de 2007, que le genera una sanción dependiendo de la gravedad de la gravedad de los hechos que están ocurriendo, y que mantiene sus efectos hasta que usted entregue el dinero. Si usted no entrega el dinero, entonces se mantendrá en curso en la falta disciplinaria. Por eso se dice que son faltas continuadas. O cuando un abogado dentro del trámite de un proceso penal se compromete a acudir y asistir a sus defendidos en todas y cada una de las diligencias que se adelanten en contra de ellos. Es importante tener en cuenta que
debe hacerlo. En el proceso penal siempre debe estar presente el abogado defensor, siempre. Y si este abogado decide, por ejemplo, o no asiste a una de las audiencias o no asiste a alguna de las entrevistas que le realizan a sus clientes, él no puede ratificar o no puede dar su aprobación del acta de esa entrevista, posteriormente indicando que él está de acuerdo con lo que dice el acta sin haber asistido a ella. Y esa acta, si se utiliza para obtener beneficios penales, subrogados penales o para iniciar algún otro tipo de actuación penal, pues va a producir unos efectos en el futuro y solamente van a cesar hasta el momento en que el juez competente, que es el juez penal, diga que el acta no es válida y que obviamente no hay lugar a esos beneficios. En ese momento cesará la continuidad de la falta y a partir de ese momento se empieza a correr o a contar el término de prescripción de la falta. Entonces es importante tener en cuenta ese primer punto. En segundo lugar, la titularidad de la facultad disciplinaria de la ley 1123 está en los consejos seccionales de la judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria en primera instancia, y del Consejo Superior de la Judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria en segunda instancia. Ya les dije que en virtud de la llamada reforma política, los consejos seccionales y el Consejo Superior van a desaparecer para convertirse en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la que va a cumplir estas mismas funciones dentro del Estado colombiano. ¿Quiénes son los destinatarios de esta norma, de esta ley 1123? Los abogados en ejercicio de la profesión, y ténganlo muy presente porque si usted no está ejerciendo la profesión, a usted no le pueden imponer una falta o no le pueden poner una sanción. Tiene que estar en ejercicio. La situación producto de reproche disciplinario tiene que ser con ocasión del ejercicio de su profesión. No presentó la demanda a tiempo, le está cobrando expensas irreales a los clientes, está realizando tráfico de influencias para obtener beneficios o le está diciendo al cliente que usted se compromete a sacar el proceso adelante y que va a ser todo un éxito. Es decir, hay una cantidad de situaciones que están previstas en la ley disciplinaria que ustedes deben tener en cuenta a la hora de ejercer la profesión. Ejercer la profesión es estar en el litigio o si se es un funcionario público en representación de la entidad en la cual está trabajando en calidad de abogado y a la cual le hace su representación judicial, que también es parte del ejercicio de la profesión. Cuando ellos incurren en alguna de las faltas descritas en la ley, por acción o por omisión, porque presentó el memorial, pero lo presentó tarde, ya está en curso en una falta, porque puede generar por ejemplo, una caducidad de una acción o presentó la demanda tarde y resulta que la acción caducó, generándole los perjuicios a su cliente, deberá responder por ello. Cuando lo hagan dentro del territorio nacional o extranjero, no importa que ustedes no estén litigando aquí en Colombia, pero si realizan algún tipo de actividad relacionada con el derecho en el exterior y son sujetos disciplinables por la misma trascendencia de la actividad que ustedes están realizando en el exterior, bien sea a través en un laudo arbitral en alguno de los tribunales de arbitramiento que existen en el mundo. Entonces ustedes van a tener o se van a ver expuestos a la incursión eventualmente en alguna de las faltas disciplinarias que están contenidas en la ley 1123. También son destinatarios aquellos abogados que ejercen la profesión cuando están excluidos o suspendidos del ejercicio de la misma. La consecuencia
de que lo sancionen a ustedes disciplinariamente, es, primero es la anotación la anotación en la página web del Registro Nacional de Abogados de esa falta que o sanción que dura allí inscrita durante 5 años. O sea que ustedes van a tener ahí una mancha negra en su hoja de vida. ¿Mm? ¿Me dan un segundito, por favor? Perdónenme un segundito.
Bueno, ya, discúlpenme, ya me conecté nuevamente. Y una aclaración es que el doctor Eduardo no me había dicho que ustedes eran estudiantes de criminalística, sino que eran estudiantes de derecho. Entonces, por eso les estaba yo hablando del régimen disciplinario de los abogados, pero no hay problema. Lo puedo adecuar y lo puedo sacar para los principios rectores de, de la ética, de la ética de la profesión que ustedes han escogido, que además me parece meritorio que lo hagan porque por las implicaciones que tiene ser criminalista hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo. Lo que ustedes lo que hacen, lo que se dedican a hacer dentro de la actuación que ustedes van a desarrollar como futuros criminalistas. Entonces, eh, la profesión que ustedes han escogido tiene, al igual que el derecho, una gran connotación sociológica, una gran connotación eh, de desarrollo y de impacto social por la misma actividad que ustedes van a desarrollar. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta que hoy no solo el derecho, sino todas las actividades profesionales llevan un marco enorme de los conceptos de bioética que inicialmente eh, el profesor Otois hablara hace algunas décadas cuando se empezó a tratar el tema de la bioética en las profesiones, en las carreras que ofrecen las diferentes instituciones de educación superior. Y es que cuando ustedes realizan esa actividad deben tener en cuenta que no pueden, en primer lugar, no pueden revictimizar a la víctima, así esté muerta, ¿no? Pues van a realizar una inspección a un cadáver o van a realizar una inspección a una persona que ha sido agredida brutalmente o a una mujer que ha sido violentada o está enfrente a una situación que se presente en relación eh, con personas o que son objetos de hurtos y son afectadas por las personas que cometen este tipo de delitos y que ustedes lo ven hoy diariamente, lo que está pasando en Bogotá con ocasión de los robos al sistema masivo de transporte de Transmilenio, que es una situación bien difícil. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que tener eh, bien dentro de sí, deben tener muy bien conceptualizado que su labor como criminalistas tiene un enorme sentido sociológico y segundo, que tiene un alto contenido bioético por la actividad que ustedes están desarrollando. Sus actividades se van a centrar básicamente en la conducta antisocial o delictiva y las consecuencias que trae ese tipo de conductas y cómo las van a analizar, cómo las van a estudiar y cuáles son los resultados que van a traer en la identificación de los posibles autores de un delito, sea cual fuera el delito que estén cometiendo. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que una conducta delictiva es todo aquel comportamiento que está enmarcado dentro del Código Penal, en donde se engloban o se manejan todos los actos que pueden romper la convivencia pacífica entre el individuo y la sociedad. Cada vez que se comete un delito, genera de una u otra manera un rompimiento de esa estructura que ha establecido la Constitución política, una estructura en donde lo que se busca es la vida en armonía y en convivencia tranquila por parte de quienes son los actores sociales día a día. Por ejemplo, en las manifestaciones. Las manifestaciones
hemos visto últimamente que terminan en unos hechos de intolerancia terribles, rompiendo ventanales, agrediendo a personas que no tienen nada que ver con el reclamo de la protesta que se está haciendo. Parece que a estas personas, y algo que deben tener ustedes muy en cuenta también, parece que a estas personas se les olvidara que la Constitución política, si bien es cierto, consagra unos derechos de los cuales somos titulares todos, también consagra unos deberes y unas obligaciones. Y esos derechos que nosotros tenemos llegan hasta donde comienza el derecho del otro. Si a mí no me gusta marchar porque considero que no es el mecanismo de protesta idóneo, pues no lo hago. Respétenme la manera de pensar que estoy mostrando. Si a mí me gusta marchar, pues voy y marcho. Pero dentro de los límites de la tolerancia y dentro de los límites establecidos en la Constitución política para tal fin. No ir a coger a piedra a todo el mundo y acabar con las estaciones de Transmilenio, con, como hizo la señora de Colombia, ya coger a martillazos o a piedra una estación de Transmilenio cuando le pareció que eso era muy gracioso o muy chistoso. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones que atentan contra la convivencia pacífica son las que busca estudiar la criminología dentro del concepto de conducta delictiva que pueda cometer eventualmente un ciudadano. Y debemos entender también que una conducta antisocial es aquella que un individuo realiza y que resulta contraria a los intereses y valores del conjunto de la sociedad. El ejemplo que les estoy dando, coger a piedra una estación de Transmilenio, por ejemplo. Por ejemplo, lo que genera reacciones no solo de la fuerza pública, sino también reacciones de sectores ciudadanos que, Dios no quiera, pero si seguimos así, vamos a terminar completamente fraccionados, vamos a terminar siendo una sociedad mucho más fraccionada por seguir las indicaciones de unos grupos minoritarios que quieren manejar a la población en general y que creo que los muchachos ahora no se están permitiendo ver más allá de lo que sucede en el entorno, en su entorno. Decir que Pepito Pérez es un criminal, que lo metan a la cárcel, que es un asesino, no le queda bien a ninguna persona, a menos, ¿por qué razón? Porque si usted dice que esa persona es un criminal, que esa persona es un asesino y no lo denuncia ante la autoridad competente, pues usted está siendo tan criminal y tan asesino como esa persona porque lo está encubriendo de alguna manera. Entonces uno no puede hacer ese tipo de sindicaciones o de indicaciones contra una persona sin tener realmente certeza de lo que ha pasado o no ha pasado, para que no pierdan ese horizonte. Ahora, mediante el estudio del delito que se hace por parte de quienes desempeñan la función de criminólogo, van ustedes a encontrar lo siguiente. Primero, la prevención del delito. Hoy es muy difícil debido a la situación social que atraviesa el país. Si ustedes miran quiénes son las personas que están siendo capturadas con ocasión del cometimiento de cierto tipo de conductas, se dan cuenta que son extranjeros, se dan cuenta que son la mayoría de origen venezolano y nos está llevando a otro tipo de situaciones como la misma xenofobia que se puede generar contra un grupo poblacional que por una u otra razón tuvo que salir de su país, pero que debido a unos pequeños representantes de esos grupos, pues han empezado a cometer una serie de actividades ilícitas que generan malestar, ese malestar social del que les hablaba hace un momento. En segundo lugar, el ejercicio del estudio del delito a través de la criminalística
permite que permite que se generen políticas para reinsertar a la vida civil, para reinsertar a la vida social al victimario, porque su conducta puede ser producto de situaciones sociales que no se habían identificado en un determinado momento. Yo tengo un dicho que dice que vaca ladrona regresa al portillo, ¿no? Y es que es muy común y muy frecuente que quienes incurren en cierto tipo de delitos o en cierto tipo de conductas que son objeto de rechazo, pues si no se toman los correctivos necesarios y oportunos, esta persona va a regresar a cometer el mismo delito. Por ejemplo, los grupos armados al margen de la ley que se han desmovilizado, que se han reinsertado, paramilitares y guerrilla, porque de lado y lado se han desmovilizado y se han reinsertado. Si a estas personas que integraron esos grupos al margen de la ley, a grupos armados al margen de la ley, no se les generan unas condiciones necesarias de política pública que les permita tener una actividad armónica dentro de la sociedad, con unos ingresos lo suficientemente estables para poder vivir en ella, seguramente estas personas van a terminar regresando a lo que sabían hacer o a lo que venían haciendo. Se habían acostumbrado a extorsionar, a boletear, a asesinar y a conseguir el dinero, entre comillas, de una manera fácil. Narcotráfico, en fin, cualquiera de las actividades que realizaban en su momento estos grupos. Y eso requiere mucha inversión por parte del Estado. Si no hay inversión por parte del Estado, pues desafortunadamente las personas van a volver a lo mismo. También es función de ustedes el asesorar a las víctimas de esos hechos delictivos, perdón, para que tomen un camino, para que tomen una decisión frente a lo que va a ser su reclamo por los vías legales a lo que ha sucedido. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Y es importante que lo que están haciendo en el Profe, ejercicio, señora. profe, yo tengo como algo para decir, o sea, pues no sé, yo no es que yo defienda a las personas que hacen delitos ni nada de eso, profe. Ajá, señora. Pero pues yo pienso que, o sea, hay personas malas y que les gusta hacer lo malo y ellos nunca van a cambiar, profe. Eso sí, hay gente que le gusta pues el Delinquir. dinero fácil, Ujú. sí, profe, o sea, ya esa gente es mala y bueno, ya eso no lo cambia nada. Pero hay gente que fue mala y de pronto quiere cambiar, quiere ser otra persona, quiere ser una persona buena, profe, pero vea, profe, que en muchos trabajos y en muchas cosas siempre piden antecedentes, profe. Y entonces si la persona tuvo su problema, Ujú. pero quiere cambiar y quiere trabajar bien, pero sus antecedentes no lo dejan, profe. Entonces yo pienso que a veces el país no le da como la oportunidad a la gente de cambiar, sino que por sus antecedentes no puede conseguir un buen trabajo, no puede hacer tal cosa, no puede salir del país de pronto porque tuvo antecedentes. Yo te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más claro de que eso que me estás diciendo es cierto. Y ocurre cuando, a ver, una pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el delito de mayor ocurrencia en Colombia? ¿El El robo? que, no, ¿Violación? tampoco. Homicidio, ¿Estafa? No, ¿saben cuál es el delito que más ocurre en el país? Es impresionante. Se llama inasistencia alimentaria. El delito de inasistencia alimentaria porque los padres no tienen trabajo o porque el padre es irresponsable y no quiere responder por sus hijos
porque se agarró con la señora y una forma de desquitarse de la señora es restringiendo los recursos para sus hijos. Bueno, en fin, búsquenle la razón que sea. Pero con ocasión de ese delito, los afectados, o mejor, la señora, que normalmente es una mujer la que se ve afectada con este tipo de situaciones, toma el camino, ¿cómo llamarlo? El camino más fácil, y es denunciarlo penalmente por el delito de inasistencia alimentaria. Y el delito de inasistencia alimentaria solo tiene una exculpación, y es ponerse al día con los alimentos. No más. Ustedes no pueden, no, que venga, conciliemos, que yo me pongo al día en 2 meses, o que le voy a, de los 5 millones o de los 3 millones que le estoy debiendo, se los voy a pagar de la siguiente manera. Eso no sirve. Hay que llegar a donde el fiscal, con la muestra de voluntad de que va a pagar de una vez esos alimentos. Si no los paga, pues el fiscal está en la obligación de imputar cargos, y consecuentemente el juez, si lo va a encontrar culpable del delito de inasistencia alimentaria, pues le puede dictar una medida de aseguramiento, con los consecuentes anotaciones de antecedentes, como le está diciendo su compañera. Y en ese momento, lo que se tenía, o lo que se buscaba con la sanción a imponer, que era que el señor tomara conciencia de que lo que está haciendo está mal, y que él debe garantizar los alimentos de sus hijos, no va a ser, no se va a poder dar, porque el señor va a tener unos antecedentes, no va a poder trabajar, o seguramente va a terminar en la cárcel pagando una condena de 2, 3 años. Vuelvo y repito, porque es el delito de mayor ocurrencia en el país, por la situación económica, por la situación social, educativa, por lo que sea, por lo que sea. Hay algunos que buscan solucionar el problema y lo hacen. Otros no les interesa solucionarlo. Y en últimas, el afectado va a ser el menor de edad. Entonces, cuando se asesora a una persona que está en esta situación, debe explicársele muy bien cuáles van a ser las consecuencias que se van a producir producto de esa denuncia penal que se le está imponiendo al padre de los niños, porque puede que el tipo no haya conseguido trabajo, y pues la Corte Constitucional ha dicho que nadie está obligado a lo imposible. Esa sería una situación muy clara de lo que dice su compañera. Tiene antecedentes. Hoy los antecedentes no aparecen como los teníamos antes, cuando existía el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que uno tenía que ir a sacar una libretica en donde le ponían un sello y una anotación que decía que tenía vigencia de 1 año, y que decía que el portador del presente certificado de antecedentes judiciales no presenta ninguna anotación, ni es requerido por autoridad judicial a la fecha. Hoy lo que se hace es que las personas, aunque la Corte ha restringido este tipo de práctica, lo que aparece es que la policía, con el número de la cédula, expide un certificado, un papel, en donde dice que la persona no es requerida por autoridad judicial. Y también es muy complicado, perdón, porque el requerimiento a que se refiere ahí es un requerimiento de tipo penal. Entonces, esos antecedentes se puede solicitar que sean borrados si la persona ya pagó sus condenas, si la persona ya cumplió con la pena que se le habían puesto y realmente quiere reintegrarse a la vida social, que es una de las tareas que ustedes tienen como ejercicio cuando identifican la causa del delito, y se deben buscar políticas públicas de reincorporación de esas personas a la vida civil. ¿Cómo los traemos nuevamente a la vida laboral? Y si no pueden trabajar, ¿cómo los educamos, o en qué arte los educamos para que ellos puedan subsistir? Entonces los vamos a mandar a estudiar panadería, o qué sé yo, zapatería. No sé, de pronto encuentran
allí que está oculto su propósito en la vida, ¿no? Resulta un excelente zapatero produciendo calzado de una gran calidad y con unos buenos réditos. Pero son las políticas públicas que el Estado debe plantear. Y hoy por hoy, en Colombia, hace falta una política criminal seria, una política criminal que dé cuenta realmente de lo que se debe buscar con la pena que se impone. Eh, a veces muchas personas dicen que no está bien que a una persona se la lleve a la cárcel porque se va a volver más mala. Eso dicen los criminólogos clásicos. ¿Mm? Pero lo cierto es que en el país se hacen falta políticas criminales bien claras y armonizadas con la realidad social del país. Hoy esa es una tarea que tiene el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, es una tarea grandísima que tiene por hacer, además de la reforma del Código de Procedimiento Administrativo, de la reforma de la Administración de Justicia. Bueno, tiene una cantidad de cosas que no sabemos si le alcanzará el tiempo para hacerlo, porque eso también depende del trámite que se dé en el Congreso. Y pues las políticas, vuelvo y repito, deben ser muy claras. Deben buscar golpear de manera efectiva el crimen, golpear de manera efectiva el delito, pero también deben buscar la garantía para que esas personas que han cometido cierto tipo de delitos se puedan reinsertar a la vida social. Ahora, yo les planteo algo, no sé quién me habló, que me decía que hay personas que son buenas y quieren reintegrarse a la sociedad, en fin. Pero yo les voy a dar otro ejemplo. Si yo salgo a la calle hoy y sé que si me peleo con alguien en la calle y le causo unas lesiones, me voy a ver expuesto a un reproche penal. ¿Por qué lo hago? Entonces voy en el carro y me cerró otro carro. Entonces lo alcancé, lo cerré, me bajé con un palo, con un bate o con la cruceta o con lo que sea y nos empezamos a pelear. Le rompí el carro, le di un batazo en la cabeza y le rompí la cabeza y yo me fui contento. Pero pues estoy expuesto también a que se me inicien los procesos penales por las lesiones personales que ocasioné y por el daño en bien ajeno que le produje al vehículo de ese señor, porque no lo debo hacer. Entonces, uno también debe ser muy consciente que tiene unos límites de acción, que existen unos límites de acción y que no es fácil ser tolerante. O sea, ser tolerante hoy no es fácil, ¿no? Pero tampoco es difícil salir sin necesidad de ir a pelear por la calle, por la vida, por el mundo, buscándose problemas, como decía mi mamá, buscándole males al cuerpo. Porque no se trata de eso. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones en donde la persona por una u otra razón incurrió en una situación de estas, también se debe ser muy consciente de que nadie lo mandó a hacer eso. A mí nadie me mandó salir a la calle a pegarle a otro. Uno no sale a la calle a matar o a atropellar con el carro, bueno, en fin. Está expuesto a cualquier cosa que pueda pasar, pero tiene que también que ser muy prudente en su actuar diario. Por eso les digo, la Constitución tiene unos derechos. Todos tenemos unos derechos en la Constitución política, pero también tenemos unos deberes y unas obligaciones. Están en un capítulo de la Constitución política que se llama deberes y obligaciones. Y dentro de esos deberes está el respeto por la ley. Entonces les decía que dentro de esas funciones que tienen ustedes como profesionales en esta ciencia que lo van a hacer es prevenir el delito, ayudar al victimario a la reinserción y ayudar a la víctima a buscar salidas
de lo que le ha sucedido. Y en ese orden de ideas, pues la búsqueda de los mecanismos necesarios para conseguir lo que ustedes están buscando. Y además de eso, el profesional de esta área debe realizar las labores de investigación necesarias en el campo, peritajes, intervenciones, mediaciones, cualquier actividad relacionada con análisis que se deban realizar a fin de esclarecer qué fue lo que sucedió en torno a, en torno a una afectación a la ley penal que se haya dado en cualquier momento. Vuelvo y repito, dentro de esa actividad que ustedes van a desarrollar, lo primero que deben tener en cuenta es el respeto de la Constitución y el respeto de la ley. Allí están en todos, es que el artículo 6º de la Constitución Política nos indica eso, nos dice que los ciudadanos somos responsables, los funcionarios públicos son responsables por acción o por omisión y por la violación de la Constitución y la ley. Los ciudadanos solamente por la violación de la Constitución y la ley. Igual, eventualmente vamos a responder patrimonialmente, penalmente. En el caso de los funcionarios, pues van a responder disciplinariamente, pero hay que estarse al sujeto a las disposiciones contenidas en la Carta Política y en la ley que se pretenda aplicar. La tarea que van a realizar ustedes debe ser una tarea interdisciplinaria. El ejercicio debe ser interdisciplinario, debe buscar el apoyo de otras ciencias sociales como el derecho, como la psicología, la psiquiatría forense, por ejemplo, la antropología forense, bueno, y todas estas áreas todas estas áreas del conocimiento que hoy han cobrado un valor importantísimo después de que se firmó el acuerdo de paz y que en cabeza de la JEP y de los fiscales de la JEP, quienes son los encargados de investigar qué fue lo que pasó, cómo pasó, deben dar cuenta al país de lo que está sucediendo y de lo que sucedió mejor, y entregarle a las víctimas del conflicto, por ejemplo, toda la información de lo sucedido para que de esa manera se eviten situaciones futuras. Entonces debe buscarse a través de otras ciencias forenses que están aplicables allí hoy en el campo, qué fue lo que pasó para identificar cómo sucedió, quiénes son las víctimas, si se pueden identificar los restos de las personas cuando haya lugar a una reconstrucción morfológica a través de la antropología forense o una identificación genética a través de genética forense. Bueno, en fin, hay una cantidad de áreas y de ciencias de las cuales ustedes también deben apoyarse. Hoy la tecnología está mucho más avanzada que hace 10 años. Hoy podemos identificar a través de análisis genéticos perfiles criminales. Cuando se hizo la desmovilización de las autodefensas, uno de los requisitos, uno de los procedimientos que se hacía con estas personas que se desmovilizaban era tomarles una muestra de ADN con un hisopo, y están
en manos de la fiscalía los perfiles genéticos de quienes se desmovilizaron en un determinado momento, lo cual hace muy fácil identificar eventualmente una agresión si se llega a hacer un cruce de bases genéticas que permitan dar cuenta de quién fue el causante de un determinado hecho nuevo. Entonces, vuelvo y repito, debe ser un estudio interdisciplinario con un seguimiento permanente y una evaluación de los casos con expertos cuando esos casos requieren el apoyo de expertos. Ya les decía que uno de los fines es reinsertar a las personas que han cometido cierto tipo de conductas criminales o antisociales y debe, a través del estudio que se haga de estas personas, pues buscar construir o ampliar las bases que ya se tienen y colaborar con otros profesionales para la búsqueda de políticas de prevención, políticas de atención y de intervención en áreas del conflicto. Si ustedes miran, aunque no es del todo tan exacto, pero uno de los grandes problemas de las familias de escasos recursos en ciertos barrios marginales de las grandes capitales del país es el alto índice de embarazos en menores de edad. ¿Por qué? Por falta de atención de los padres, por falta de prevención de los padres, por falta de acceso a una educación adecuada de las menores de edad, porque no tienen cómo, porque se tienen que quedar cuidando al hermanito en la casa y entonces llegó el vecino. Bueno, en fin, lo que pueda suceder en torno a ellos. Entonces, hay una serie de situaciones que deben ser identificadas y vuelvo, insisto, deben tomarse políticas públicas encaminadas a eso. No es que hoy salgamos a decir, no, es que el presidente de la República no ha hecho nada. No, porque cada uno tiene un ámbito de competencia. Si yo estoy en Bogotá, pues el encargado de realizar los estudios y las políticas de prevención y de atención de estas personas, pues es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Si estoy en Soacha, pues será la Alcaldía de Soacha. Si estoy en Fusagasugá, pues será la Alcaldía de Fusagasugá, porque no se pueden intervenir o no se pueden realizar actividades por fuera de la competencia que tiene cada servidor público en el ámbito de sus funciones. El presidente tiene unas funciones y dará una directriz general. Quienes están encargados de desarrollarla en detalle, de atender y de generar lo necesario para atender este tipo de situaciones, pues serán ya los mandatarios locales en el ámbito o dentro del espectro de su competencia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. También deben ustedes englobar su actividad en unos puntos específicos como son la explicación científica del comportamiento delictivo. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué es reiterativo en el tiempo cierto tipo de situaciones? En fin, hay muchas conductas que se repiten en el tiempo. Hay situaciones que se dan por espejo, por el llamado espejo, es decir, por la imitación que se hace del otro, no en vano, o es muy cierto lo que dicen que el mayor espejo de los hijos son los padres. Entonces, si yo estoy acostumbrado a gritar en la casa, a maltratar en la casa, a tirar las cosas, a tener un actuar agresivo,
pues quien me está viendo que son mis hijos, seguramente se van a criar con esa concepción de que deben ser así, de que si la esposa no les atendió en un determinado momento por X o Y motivo, pues entonces la van a golpear o la van a maltratar, y ese reflejo eh, es, es un condicionante para la conducta que a futuro vayan a desplegar las personas que han sido sometidas a este tipo de violencia, porque en últimas también es un tipo de violencia al que se somete a los menores que tienen que ver este tipo de prácticas. Entonces, explicar científicamente el porqué del comportamiento delictivo. Buscar cómo se previene el crimen. Bueno, no es fácil en sociedades complejas como las nuestras, pero hay que buscar fórmulas. Intervenir en el tratamiento de la persona, del victimario. Pues seguramente muchos van a decir, uy, pero es que cómo vamos a, cómo vamos a, a atender a darle tratamiento a un violador en serie, por ejemplo, que está acostumbrado a hacerlo, como el, como el que estaba por salir, que se me olvidó el nombre, bueno, que ahora tiene cáncer. ¿Garavito? Ese, Garavito. Entonces uno dice, que entonces la política para este tipo de personas debe ser una castración química. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, en fin, hay que mirar todas las alternativas que se tienen a la mano, y eso depende de la labor investigativa que realizan ustedes dentro del marco y el ejercicio de su profesión. ¿Cuáles son las condiciones que rodearon a esa persona? ¿Cuál fue el ambiente en el que se crió? ¿Por qué lo hace? Obviamente tendrán que hacer entrevistas, tendrán que hacer charlas con el fulano que está en curso en esa conducta, para comprender realmente qué es lo que está sucediendo o por qué sucedió. Que eso los va a llevar a tomar conclusiones o a tener conclusiones, y seguramente a buscar soluciones frente a este tipo de delitos. Evaluar los sistemas de respuesta al delito, la eficacia o no de los sistemas de respuesta. No, como dicen algunos mandatarios por ahí, es que el robo de celulares se incrementa porque uno usa el teléfono en la calle. Pues es que si uno tiene el teléfono y lo llaman es para contestarlo. ¿Mm? Entonces, no, la solución al delito es no saque el celular, no use el celular. No es una respuesta lógica, no es una respuesta, digamos que no es el camino adecuado para la prevención del delito. Hoy dicen, no, es que el hurto de celulares disminuyó en Bogotá en un no sé cuánto por ciento. Pues claro, seguramente disminuyó el hurto de celulares en Bogotá, pues si no estamos saliendo. Entonces, como no estamos saliendo, todos, pues obviamente que el número de, el número de incidentes de este tipo ha bajado en la capital. Sin embargo, las cifras de otros delitos están disparadas. Y las cifras que nos muestran hoy dicen que los delitos en la capital han bajado. Sí, seguramente han bajado, pero es porque no estamos saliendo todos a la calle. No estamos todos en la calle. Yo no sé de ustedes 18, ¿cuántos salen a diario a la calle? No lo sé. ¿Mm? Pero el número de personas que sale a la calle se ha reducido con ocasión de la pandemia. Y eso tiene que dársele otra lectura, y es que, si bien es cierto, se han reducido el número de cifras de delitos ocurridos en la capital, no menos cierto es que el número de personas que se encuentra en las calles de Bogotá es menor, y en consecuencia lo que hay es un reflejo de un aumento de las cifras de criminalidad, porque pues somos menos los que estamos en la calle, pero nos están robando más. Así no se refleje cuantitativamente la cifra de hoy con la cifra
de hace un año. Y eso es lo que tienen ustedes que entrar a mirar. ¿Cuáles son las causas para que esas cifras que nos están dando, si bien es cierto, no son maquilladas, son ciertas, no atienden a la realidad que se da en el día a día? Esos son dos, hay que mirar todos los aspectos, todos los aspectos que nos afectan en cuanto a la ocurrencia de ese tipo de delitos. Es como si cuando empezamos la cuarentena, por allá en el mes de marzo, abril, que no se podían sacar los carros, o sea, no podíamos salir. Entonces, la noticia, disminuyeron los accidentes en Bogotá. Pues claro, porque si los carros no están saliendo. Obvio, es una consecuencia lógica. Entonces, lo que hay que buscar es cuáles son evaluar los sistemas de respuesta al delito, si son eficaces o no, cómo se da, en qué consiste esa eficacia, qué alternativas podemos plantear frente a lo que estamos decidiendo y a lo que estamos proponiendo. Y eso necesariamente nos lleva a tener una relación de esta ciencia con otras, la estadística, eh, la genética, bueno, en fin, todas las otras ciencias que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de realizar su actividad y apoyarse para buscar, vuelvo y repito, una evaluación adecuada a los sistemas de respuesta al delito, cómo se va a manejar política criminal. Eso lo traducimos después en política criminal. ¿Cómo va a ser la política criminal que se va a dar en el país frente a cierto tipo de situaciones? Ahora, es muy difícil, vuelvo y repito, por ejemplo, hacer acusaciones eh, sin mirar realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, si mataron, no sé, a unos desmovilizados de las FARC, entonces las primeras indicaciones los mató la derecha. ¿Qué tanto de cierto hay allí? ¿No será que quienes están en las disidencias tienen cosas que esconder y no les interesa, por ejemplo, que esas personas que estuvieron con ellos combatiendo en la guerrilla, pues den cuenta de lo que sucedió realmente? Entonces hay que mirar muy bien qué es lo que se hace. Hay que, cuando ustedes estudian, cuando ustedes tienen un objeto de estudio, hay que mirarlo desde todas las perspectivas posibles. Si ustedes tienen una esfera, tienen que mirar la esfera por todos los lados, para poder obtener un adecuado criterio y una adecuada respuesta a la pregunta que se han planteado frente a ese objeto que están estudiando. Yo imagino que ustedes en el desarrollo de la carrera van a tener unas clases de investigación, no solo de investigación criminal, sino de investigación en general, cómo se realiza un proceso de investigación. Es importante que ustedes realicen la actividad o el ejercicio de su profesión de manera neutral. Ustedes tienen que ser muy neutrales, porque en el momento en que pierdan ese rumbo, en el momento en que dejen de ser neutrales, pueden tomar decisiones inadecuadas. Yo, por ejemplo, critico mucho a quienes desde la Administración de Justicia están a favor o en contra de la izquierda o de la derecha. No importa, no importa a favor de quién estén, no le pongamos nombre. Pero no está bien que un juez o que un fiscal esté todo el tiempo reenviando memes que lo que generan es malestar, que lo que generan es división, que lo que generan es molestia entre las personas, cuando su función es otra completamente diferente, es atender las situaciones de la manera más neutral, teniendo en cuenta lo que se les pone de presente probatoriamente, que es una de las tareas que ustedes van a realizar. Justamente entregar la información de la manera más transparente y más clara,
garantizando los derechos fundamentales de las personas. Y vuelvo y les repito, con un enorme margen, con un enorme componente bioético, porque en estos casos es muy importante todo el tema de la bioética en cuanto hace relación al ejercicio de su profesión. Cuando ustedes son neutrales, pues van a ser objetivos. Les van a ser objetivos en el estudio de los casos, lo que les permite mantener la imparcialidad, lo que les permite no influenciarse o no dejarse influenciar por factores internos o externos. Es muy difícil, yo me imagino que es muy difícil tener uno que llegar a un sitio en donde ha ocurrido un crimen y resulta que por la condición de las personas que fueron víctimas de ese delito, pues hay una afectación a lo que uno hace o a lo que uno va a analizar. Y pues es muy difícil encontrarse con una escena de esas, pero deben ser lo más objetivos dentro del estudio de cada uno de los casos. Si no son objetivos, si se dejan influenciar, van empezando a perder el norte y van empezando a tomar, vuelvo y repito, decisiones inadecuadas. Es como, por ejemplo, si a mí como abogado me llega una señora eh, dentro del marco que les decía hace un momento del tipo penal de la inasistencia alimentaria, y me dice: es que mi marido se fue con otra y no le da de comer a mis niños, y mis niños no tienen. Y bueno, usted no sabe si realmente el señor se fue con otra y no sabe cuál es la situación de ese padre que está incumpliendo con las cuotas alimentarias de esos niños. Entonces usted no se puede dejar influenciar y entrar a decir: ay, sí, pobrecita, esta señora tiene razón, ese tipo hay que meterlo es a la cárcel. Entonces ya perdió el rumbo, ya está dejándose afectar por un factor externo, y muy seguramente por un factor interno, que es que usted no está de acuerdo con que los padres cometan este tipo de actuaciones frente a lo que debe ser el reconocimiento de los alimentos con sus hijos. Entonces tienen que ser muy objetivos. Eh, Deben también tener en cuenta que ustedes tienen unos límites de competencia. Ustedes pueden llegar hasta un caso y también se van a enfrentar con unas limitaciones técnicas. Cuando tienen ese tipo de limitaciones técnicas, busquen apoyo, como les he dicho, en otras ciencias. Busquen el apoyo de las personas que tengan el conocimiento respecto de una determinada situación, que les va a servir a ustedes para tomar decisiones mucho más claras y mucho más acordes a lo que es el desarrollo de su profesión. Listo. Deben también tener en cuenta que ustedes se van a apoyar de un actor al que en muchos casos no lo quieren, y no lo quieren pues porque él está eh, allí para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que a veces cometen unas impertinencias, sí, pero no son ustedes los llamados a juzgar ese tipo de imprudencias que cometen los cuerpos de seguridad o las fuerzas militares y la administración de justicia, de quienes ustedes van a recibir apoyo también para una determinada para, un, para una determinada actividad. Por ejemplo, están trabajando con la fiscalía y les dicen: estén pendientes que tenemos mañana o esta noche hay allanamiento a las 3 de la mañana. Normalmente es así. Normalmente los llaman a las 10 de la noche: estén listos, ya lo recogemos, tenemos allanamiento. Pero no les dicen a dónde es el allanamiento, no les dicen con quiénes van a ir acompañados. Pues ustedes ya saben que van con la fuerza pública, con un grupo de seguridad de avanzada que se va a encargar de realizar el allanamiento, eh, y van a buscar a los delincuentes dentro de una determinada actividad delictiva que se haya realizado y que fueron identificados producto de las pesquisas que realizaron los investigadores
del CTI, por ejemplo, y ustedes tienen que acompañar para recoger muestras, seguramente puede que encuentren droga, armas, bueno, en fin, no sé, tendrán ustedes que tener la capacidad para hacerlo. Recuerden que siempre van a estar acompañados de otros, a menos que se dediquen ustedes a trabajar con su propia oficina de investigadores criminalistas en determinadas áreas, no sé, en análisis de documentos, en grafología y ciertas actividades que en todo esto que tiene que ver con los sistemas, en donde ustedes lo que hacen es un trabajo mucho más reposado, mucho más tranquilo, y que lo pueden hacer eh, con el cumplimiento de las normas legales, pero que pueden hacerlo de manera privada y en apoyo a quien lo solicite. Yo puedo solicitar como abogado que ustedes me hagan un dictamen pericial de unos mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Eso tiene unos protocolos, tiene una cadena de custodia de los equipos celulares, del bajar la información, de certificar que esa información que se bajó y que se está mmm, evidenciando allí a través del sistema de análisis de datos es la que contenía el equipo, de dónde vino, cuándo llegó, por qué llegó, bueno, en fin. Eso hoy es muy común. No existen muchos en el país y los que existen cobran carísimo. Hoy les doy una opción del ejercicio de su profesión. Los criminólogos, pues, los profesionales deben guardar siempre el secreto profesional, respetar el derecho a la intimidad de las personas que están insertas en este tipo de situaciones. No es que ustedes realicen la actividad hoy y mañana salgan a contar qué fue lo que encontraron, ¿no? Porque están rompiendo con los parámetros éticos de su profesión y de lo que ustedes están haciendo dentro de su actividad. Las relaciones que ustedes tengan como profesionales se van a dar en varios aspectos. Una, en relación con los usuarios, cómo va a ser el manejo con los usuarios de los destinatarios de su profesión. Otra, las relaciones con los compañeros y con otros agentes del ejercicio de su profesión, que es muy importante. La relación que tiene con las instituciones, cómo lo van a hacer frente a la fiscalía o frente al CTI, depende. Yo no sé cuál es el camino que vayan ustedes a tomar a futuro una vez hayan terminado o hayan cumplido con los requisitos que les exige la universidad para obtener el título. Lo importante es que lo que van a buscar ustedes en el ejercicio de la profesión es llegar a la verdad a través de los mecanismos legales y de las herramientas tecnológicas que les han sido autorizadas para tal fin. Van ustedes a buscar la verdad y consecuentemente lo que ya les he dicho, atender a las víctimas, a los victimarios, crear políticas, etcétera, etcétera, que es lo más importante. Y vuelvo y repito, el fin último del ejercicio de su profesión. Y consecuentemente con ello van ustedes a tener un enorme componente de investigación, un enorme componente de que ustedes son científicos en un área, en el ejercicio de una profesión determinada, y en ese orden de ideas, pues, la tarea que ustedes realizan deben hacerla a conciencia, deben hacerla con criterios científicos y no con el corazón. ¿Vale? Vuelvo y lo repito, tienen que ser muy objetivos, tienen que hacerlo si incumplen cualquiera de estos mandatos que les he dicho yo, que les he contado aquí, pues eventualmente se van a ver incursos
en las sanciones disciplinarias que eventualmente pueda consagrar el régimen disciplinario de los profesionales o de profesionales como lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Los voy a dejar ahí. Voy a terminar la charla aquí. Ya es que estaba un poco disfónico y esta tarde tengo que dictar clase de un posgrado en la universidad y no quiero estar sin voz más tarde. Entonces, pues nuevamente les pido disculpas por cómo conversé la charla, pero era que me habían dado otra información. Pero bueno, corregimos a tiempo y creo que las cosas salieron mejor. Les deseo muchos éxitos en el ejercicio de su profesión. Háganlo a conciencia, háganlo objetivamente y sean personas que buscan la verdad frente al crimen y a lo que pasa en el día a día en el país. ¿Ok? Entonces, yo veo que tengo aquí 1, 2, quitamos 2. Tengo 13 personas. De todas maneras, yo le enviaré este listadito al doctor Eduardo para que él sepa quiénes asistieron a la sesión de hoy, porque como ustedes saben, él tenía una dificultad que le impidió acompañarlos en esta mañana, por eso me pidió el favor de que lo reemplazara, lo asistiera hoy. Bueno, les deseo una feliz mañana, un buen fin de semana y por favor cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Cuídense Muchas igualmente, mucho. gracias. profe. Que Muchas estén muy bien. gracias. Que se Se mejore. cuidan mucho. Gracias. Hasta luego.